A continuación, en Canal 4. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, como todos los jueves, estamos nuevamente en nuestro programa, aquí Ahora Salud, junto con mi co-conductor, el Jorge Bianchini, el doctor Bianchini. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda, Jorge? Bien, bueno, bien. Hoy retomo yo la dirección. El comienzo del programa que lo había tomado Jorge el programa pasado. Nos vamos alternando. Sí, como para hacerlo más tranquilo. Bueno, como el programa pasado, vamos a volver a contarles a ustedes en qué estamos en nuestro hospital, el hospital regional, nuestro hospital JB Iturraspe. Como le habíamos contado el programa pasado, se había presentado un amparo en la justicia. Hemos estado ya en la justicia con todos los jefes del hospital en una audiencia que nos han citado. Posterior a la cual, habiendo expuesto cada uno de los jefes los problemas que teníamos en el hospital, la justicia local nos dio lugar al amparo y le trasladó un exhorto al Ministerio de la provincia para que cumpla en tiempo y en forma la provisión de los insumos, medicamentos y la tecnología necesaria para que nosotros podamos funcionar correctamente. Como ustedes saben, el ministro Fortuna, en declaraciones radiales, manifestó que en los hospitales estamos como corresponde. Textualmente el ministro dijo que en los hospitales, en insumos, tecnología y medicamentos estamos como corresponde. Ustedes sabrán, y por los medios y por nosotros mismos que les hemos ido comentando, que en el hospital no estamos bien de insumos y medicamentos. Por lo tanto, había que preguntarse o habría que analizar según las palabras del ministro, que dijo textualmente: en medicamentos, insumos y tecnologías en los hospitales estamos como corresponde. Esas fueron sus palabras. Había que preguntarse dos cosas. Una, si el ministro realmente está mintiendo. Y segundo, si el ministro no está mintiendo y él cree decir la verdad, honestamente, pues entonces habrá que interpretar que estar en como corresponde en los hospitales de la provincia es estar como estamos nosotros, sin insumos, sin medicamentos. Para darles un ejemplo, el doctor Coan, jefe de cirugía ginecología y obstetricia, manifestó ante el juez que él no tenía drogas para tratar un parto complicado, por ejemplo, ¿no? Teníamos un paciente al que no podíamos dializar. Entonces le trasladamos a los jueces el lunes pasado, ¿a quién le gustaría ser papá de una nena de que va a parir y no saber si podemos tratar sus complicaciones, o ser el hijo de un papá que tiene que dializarse, ¿no es cierto? Entonces, pareciera que según el ministro es así como corresponde que debemos estar. Yo no hago más que trasladarle esto. Las publicaciones, las manifestaciones del ministro son públicas, así que las pueden chequear, y lo que les cuento de la audiencia es tal cual como sucedió, y tal es así que el tribunal local hizo el exhorto. Han contestado, hasta donde sé, el ministro sigue diciendo lo que dijo en público, que todo esto se debe pura y exclusivamente a cuestiones gremiales.
O sea que lo que nosotros protestamos y pedimos insumos y medicamentos para funcionar bien, el ministro dice que hay una segunda intención por abajo y que es lo que pretendemos son mejoras salariales porque se vienen las paritarias. Realmente, quienes hemos estado, como yo, en una reunión con el ministro, en la que estaba, como yo les había contado, el director del hospital, Mario Viñolo, nos había acompañado en esa oportunidad el señor intendente de la ciudad, Ignacio García Aresca, donde estábamos con los jefes, haber estado con el ministro, haber visto en el ministro palabras de recepción, como que sí, vamos a tratar de solucionar los problemas, estamos todos en la misma, papá, y que salga a decir lo que dice, realmente uno que estuvo ahí, yo les puedo asegurar que indigna y da mucha bronca porque parece que el ministro realmente nos envuelve en un celofán y nos mandó de nuevo para San Francisco y sale a declarar que nosotros tratamos bien. Bueno, yo un poco también como descarga personal lo cuento porque así son los hechos y de esto hay muchos testigos de que así son los hechos. Bueno, Jorge, esas son las novedades y vamos a ver cómo sigue. Ha respondido la provincia, el exhorto, y bueno, el tribunal tendrá que fallar sobre la cuestión de fondo. Eso va a ser más adelante. Bueno, ustedes han visto que en los programas previos hemos estado tratando el tema de la cirugía mini-invasiva, en este caso la cirugía general, con el doctor Juan Pablo Pozzi y el doctor Mariano Jiménez, ¿no es cierto? Mariano Jiménez, una autoridad en la materia a nivel nacional e internacional, y con la idea de continuar con esto de la cirugía mini-invasiva, hemos trasladado el foco a la cirugía traumatológica. Así que para ello, para que nos hable un poco de lo que es la cirugía mini-invasiva en la cirugía traumatológica, hemos invitado a ya un amigo acá de la casa que todos los terceros jueves del mes iba a estar con nosotros para tratar de temas traumatológicos, el doctor Matías Gandolfo. Buenas noches. Matías, disculpa la introducción. No, pero por favor, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Bueno, Matías, contanos un poco si existe, si está disponible, qué es un poco esto de la cirugía mini-invasiva en el campo de la traumatología. Bueno, muy bien. La cirugía mínimamente invasiva, yo traje unas imágenes para que podamos ilustrarnos un poquito mejor. Es una serie de técnicas quirúrgicas y destrezas quirúrgicas, en el cual nos permite ver tras una visión directa, ya sea o endoscópica, o a través de otros equipos, como son la radioscopía, introducir herramientas para resolver problemas de ya pueden ser de cirugía general, pueden ser ginecológicos y en nuestro caso traumatológico. Entonces, pero lo que queda bien en claro es que es un conjunto de técnicas y bueno, y eso se adquiere con la destreza, ¿no? Con el entrenamiento. Esto en la parte traumatológica, si podemos pasar la siguiente imagen, como les decía, se puede utilizar para cualquier especialidad, como por ejemplo la cirugía torácica, la cirugía pediátrica, ginecológica, y estas técnicas incluyen, ya sea en la parte cirugía general, la videolaparoscopía, y en la parte traumatológica la artroscopía y la cirugía percutánea. Bueno, ¿nos podrían empezar a hablar un poco, así groseramente, cómo trabajan ustedes particularmente sobre un problema de una articulación cualquiera, la que vos te parezca, para ilustrar, ¿no? Bien, bien. La cirugía mínimamente invasiva en la parte traumatológica la vimos en dos grandes grupos. Un grupo que es la parte artroscópica, que en nuestro medio casi todas las clínicas están capacitadas y hay cirujanos artroscopistas. Nosotros en el servicio tenemos a Juan Carlos Márquez Armas, que es cirujano artroscopista y es miembro de la Asociación Argentina de Artroscopía. De la AAA. De la AAA. Me acuerdo porque eso trae algunos malos recuerdos, bien, pero bueno, obviamente que no tiene nada que ver, ¿no? Es Asociación Argentina de Artroscopía. De Artroscopía. Asociación Argentina de Artroscopía. La cirugía artroscópica, ¿de qué se trata? Dice la gente, me va a operar con láser, doctor. Realmente nosotros no lo operamos con láser, sino que introducimos por una mini incisión una cámara, una mini cámara de televisión, y esto se llama portal artroscópico, y por otro portal artroscópico
se introducen elementos que nos permiten solucionar problemas generalmente en todas las articulaciones. En las grandes y en las pequeñas articulaciones. Grandes articulaciones, Eso te iba a preguntar. nos estamos refiriendo a la articulación del hombro, a la de la cadera, a la rodilla. Y pequeñas articulaciones, hemos llegado con artroscopía, generalmente eso lo hacemos con lo que es cirugía de mano, a la artroscopía de muñeca y a la artroscopía de tobillo y a la artroscopía de pequeñas articulaciones, como por ejemplo la risartrosis. La risartrosis es una lesión que produce la artrosis específicamente en el pulgar. Y eso se puede solucionar vía artroscopia. ¿Cuáles son, o podríamos ir por grupo articular, o cuáles son las articulaciones que vos tratás y cuáles son las enfermedades de las articulaciones que podés solucionar con este procedimiento? Bien, la cirugía artroscópica nos permite solucionar la mayoría de las lesiones tendinosas, como por ejemplo la lesión del manguito rotador, las lesiones del fibrocartílago triangular en la muñeca, que es una lesión muy frecuente en los tenistas. Los tenistas o los jugadores de básquet, jugadores de vóley, decían: tengo un esguince de muñeca. Y realmente el esguince de muñeca es una lesión, pero la lesión fundamental es del fibrocartílago triangular. Une el radio con el cúbito y lo comparan como una lesión meniscal. Bien. Explícanos, Matías, cuando vos hablas de la mayoría de los problemas de los tendones, explícanos qué son los tendones. Bien, la finalización de un músculo, la finalización de un músculo es un tendón. Ese tendón nos permite hacer un brazo de palanca y mover una articulación. A diferencia de los ligamentos. Los ligamentos son elementos que le dan estabilidad a la articulación. Claro. Entonces la finalización de un músculo termina en un tendón. Ese tendón forma, por ejemplo, ponemos el ejemplo de una lesión muy frecuente que vemos, la lesión del manguito rotador, son 5 tendones, es decir, son 5 músculos y forman una cobertura en el hombro, y el que está más expuesto es el supraespinoso. Por su ubicación está más expuesto al roce, a la movilización del hombro, y es el que frecuentemente se lesiona. Y es una lesión que nosotros la podemos solucionar vía artroscópica. O sea, con mini incisiones suturamos esa lesión tendinosa. Por ejemplo, un paciente que tiene problemas del manguito rotador y lesión del supraespinoso, como estás diciendo, ¿qué síntomas normalmente tiene? No puede elevar el hombro por arriba, no puede, elevar la mano por arriba de la cabeza. Por arriba del hombro, por arriba de la cabeza. La rotación externa está limitada, está muy limitada. Es como un tipo de hombro congelado. Claro, el hombro congelado es otro tipo de sintomatología, que es el hombro cuando se lesiona genera mucho dolor, y ese, como todas las lesiones que generan dolor, pero lo que tiene el hombro es que hace un círculo vicioso. ¿A qué me refiero al círculo vicioso? El dolor le produce inmovilización, y la inmovilización produce más dolor. Claro. Y hay que romper ese círculo vicioso, se llama hombro congelado. Entonces el paciente mueve el hombro, tiene dolor, pero cuando está quieto también tiene dolor. Y le da más rigidez, y es una patología muy difícil de solucionar. Se soluciona, pero muy difícil de solucionar. Bien, volviendo a me interesa lo del tendón que vos tratás. La lesión del tendón, ¿vos la podés arreglar? Se puede arreglar sin operar. Operándola con mínimas incisiones. Sin abrir, digamos, como una cirugía convencional. Como una cirugía convencional. Y esto es la parte artroscópica, que decíamos que podíamos ver la articulación. La artroscopía es ver a través de un objeto, que es en este caso una cámara de televisión, una fibra óptica, una cámara de televisión, ver la parte articular. Claro. Doctor Matías, y la artroscopía, es decir, como vos acabas de decir, no solo se puede hacer tratamientos y terapéuticas, sino también diagnóstica. Exacto. Bueno, esa es Esto es lo que nos permite esta cirugía mínimamente invasiva. Puede observar bien la lesión y hacer un diagnóstico, son diagnósticas terapéuticas. Claro. Así que junto con los métodos tradicionales de diagnóstico, que es la semiología, en el caso del hombro o de la rodilla o de la cadera, con las maniobras que aprendimos allá lejos de ese tiempo en semiología, con la radiología convencional, con la resonancia magnética y con la artroscopía, llegás a un diagnóstico certero. Certero. ¿No? Sí, diagnóstico preciso. Pero esto es una parte, en la parte de traumatología, lo que es la artroscopía. Pero la cirugía mínimamente invasiva también es la cirugía percutánea, que había traído unas imágenes. A ver si podemos avanzar en algunas imágenes.
La cirugía percutánea es tratar de solucionar estos problemas, como suele suceder en el trauma pediátrico, con mini incisiones y tal vez fracturas que antes había que hacer grandes incisiones o colocar tutor externo. Ahí estamos viendo una imagen de lo que es la artroscopía en las grandes y en las pequeñas articulaciones. Ahí podemos ver en la parte superior izquierda, que es la artroscopía de hombro, y en la parte inferior derecha, lo que es una mini artroscopía o la artroscopía del pulgar. Ajá. Eso es lo que vos acabaste de decir de la risartrosis. Claro. Qué bueno, ¿no? Es imposible poder operar desde afuera. Desde afuera. En cosas tan pequeñas. Esto surgió, bueno, lo hablábamos fuera de cámara, en los años 80. En los años 80 empezaron a hacer cirugías más intervencionistas con mínimas incisiones los cardiólogos. Y de ahí, bueno, empezó a evolucionar. Hoy por hoy, esto es lo que hablábamos de las técnicas percutáneas. La técnica percutánea nos permite solucionar, por ejemplo, un tipo de fractura, que es esta fractura de muñeca, con clavijas, esto abordándolo solamente con un intensificador de imágenes. Con un poco operatorio mucho más rápido. Acá tenemos un ejemplo de una fractura de húmero, una fractura de hombro, una fractura compleja. Este es un caso que nos llegó a nuestro servicio y que lo podemos solucionar. Son cirugías demandantes, ya requieren una práctica, pero lo podemos solucionar sin poner tanto material y sin exponer al paciente a cirugías tan largas, ¿no? Esas son las cirugías percutáneas. Bien. Eso, ¿vos pudiste poner clavos ahí? Sí, son, fijando la fractura. Son tres tornillos. Clavos, digo yo, Sí, yo no sé. Son tres tornillos que tienen una guía, se llaman tornillos canulados. Claro. De un tornillo que el alma está agujereada, y ponemos una guía primero y a través de esa guía va el tornillo, y lo que le da estabilidad en este caso son unas clavijas, se llaman clavijas de Kirchner, que ese es el nombre que tienen, y eso permite darle estabilidad. Bien. Vos dijiste al comienzo de la charla que en San Francisco todos los servicios de traumatología de las distintas clínicas tienen profesionales entrenados en este tipo de diagnóstico artroscópico y de terapéutica. Eso es muy interesante. ¿Y a nivel del hospital también? Creo que a nivel hospital no, recién ahora compraron un artroscopio. Un artroscopio. Pero los profesionales están capacitados para hacerlo. Bien, ¿no? Pues no digo no los profesionales, sino que técnicamente no pueden porque no existía el artroscopio en el hospital. No, como tampoco existe para hacer endoscopía, para volver a hablar del hospital. Claro, está el recurso humano, pero no está... No podemos hacer endoscopía digestiva en el hospital porque no tenemos endoscopio. Porque no se puede pagar el arreglo. En una época había... Sí, pero lo que pasa es que se mandó a arreglar y no hay plata para mandarlo a buscar, ¿no? Entonces ahora nos prometieron un endoscopio nuevo, pero promesas. Bueno, se pueden solucionar, por ejemplo, por dar un ejemplo de un colega, la cirugía de Juanete. Creo que estuvo hablando del doctor Prampara Fernando. Él es especialista en esa técnica. Hay una que se llama MIS, una técnica mínimamente invasiva que soluciona de una forma poco invasiva, que son cirugías mínimamente invasivas, el problema de Juanete. Bien. Que antes había que hacer cirugía muy grande. Por poner un Bastante ejemplo de un colega dolorosa, que no es artroscópico, pero sí son cirugías mínimamente invasivas. Para que la cirugía mínimamente son técnicas quirúrgicas, ¿no? Son técnicas quirúrgicas. Después de la pausa, Matías nos va a contar un poco de las ventajas y las desventajas que tienen estas cirugías mini invasivas. Vamos a una pausa y ya regresamos. ¿Sabes cuál es la mejor opción para comprar, vender y saludar en la ciudad y la zona? Sí, Teleclasificados. ¿Necesitas decirle a esa persona especial cuánto la querés? ¿Felicitar a un egresado? ¿Recordar tu aniversario? ¿Sorprender con un regalo novedoso a alguien en su cumple? Promos, saludos, mensajes y felicitaciones. 7 días con foto a solo 75 pesos. Teleclasificados. Efectivos siempre. Con
Contacto Directo, la mejor compañía de la mañana. Música, información y curiosidades con la conducción de Maricel Perrone. Contacto Directo, lunes a viernes desde las 8 por Canal 4 y FM Contacto. El fin de semana de tu radio tiene mucha más música para vos. Classic Weekend. Classic Weekend. En la 100. Hecho con nuestras mejores canciones. El fin de semana con más música de la radio. 9992. La 100. En San Francisco, 89.1 es la 100. 100. El torneo oficial que organiza la Liga de Baby Fútbol de San Francisco se vive por Canal 4. Notas, estadísticas, tabla de posiciones, goleadores y el partido más importante de la jornada. A las 13:45 con reiteración el martes a las 21 con los relatos de Claudio Lencinas y los comentarios y la conducción a cargo de Francisco Pancho Bertorello. 22 años por la pantalla de Canal 4, difundiendo el fútbol infantil. En un acto encabezado por el intendente municipal, licenciado Ignacio García Aresca, el vicegobernador de la provincia de Córdoba, doctor Martín Yarzora, y el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la provincia, ingeniero Fabián López, se realizó la apertura de sobres de la licitación pública para la obra de sistematización de desagües pluviales Cuenca Oeste. Esta obra permitirá optimizar el drenaje de más de 500 hectáreas en la zona mediante nuevas conducciones entubadas y a cielo abierto, mejorando así también el drenaje del sistema Pueyrredón Primeros Colonizadores. El próximo mes se realizará la apertura de sobres económicos para poder comenzar con dichas obras, las cuales se encuentran dentro del Plan Hídrico de la ciudad de San Francisco, que incluyen además, entre otras obras, la sistematización de desagües pluviales, Cuenca Avellaneda, y el sistema de desagües cloacales, con la nueva cloaca máxima, colector sur y ampliación de la planta depuradora, que demandarán una inversión de más de 500 millones de pesos. Gobierno de la ciudad de San Francisco. Gestión Ignacio García Aresca, intendente. El invierno está muy frío, pero en Hipermercado Anselmi hay esperanza. Con cada compra el Hiper te hace participar del sorteo de 2 changos semanales. Todas las semanas se te renuevan las esperanzas de adquirir un chango sin costo de 2.000 pesos. Por eso, este invierno, con el Hiper lo pasás mejor. Bueno, continuamos con el doctor Matías Gandolfo, hablando sobre cirugía mini-invasiva. Estábamos hablando de la artroscopía y la cirugía percutánea en traumatología. Y él nos estuvo explicando en qué consisten estas novedosas técnicas. La pregunta que había quedado pendiente es ¿qué ventajas tienen estas técnicas sobre la cirugía convencional y si existen desventajas o complicaciones que harían imposible operar de esta manera? Contanos, Matías. Sí, una de las ventajas fundamentales, ahí estamos viendo en la imagen, una de las ventajas fundamentales es la reducción de la respuesta inflamatoria, de esta respuesta inflamatoria sistémica que se produce en las cirugías a cielo abierto o con grandes exposiciones. Esto nos permite en el postoperatorio una disminución del dolor. Si tenemos un proceso inflamatorio menor, directamente proporcional va a ser una disminución del dolor. Y vamos a tener menores complicaciones, como decíamos, a las grandes heridas. Claro. El factor estético es un factor que mucha gente lo pide en el consultorio. Dice, bueno, ¿usted cómo me va a operar? ¿Me va a operar con una cirugía convencional o esa técnica nueva? Esa técnica nueva se está usando hace mucho tiempo, pero es esto lo que hablamos. Son mini incisiones que nos permiten también dar un mejor aspecto estético a la lesión. Y desde ya disminuir el postoperatorio. Estos pacientes que se operan con técnicas de mini incisiones tienen un postoperatorio mucho mejor y no están tanto tiempo internados. Esa es una de las ventajas. Las desventajas tiene varias. No todo paciente puede ser operado
con técnicas mínimamente invasivas porque depende de la lesión. Las lesiones grandes necesitan grandes exposiciones. Claro. Por ejemplo, un reemplazo de cadera no se puede hacer con una mini incisión, se debe hacer con cirugías a cielo abierto y grandes incisiones. Y también el paciente que va a ser sometido a una cirugía mínimamente invasiva tiene que estar en condiciones de ser sometido a esa cirugía. ¿A qué me refiero? A lo que pasa con todos los pacientes quirúrgicos, cardiológicamente. Esas podrían ser una de las desventajas. Pero sí, de todas maneras, probablemente una contraindicación a una cirugía mínima invasiva también puede ser una contraindicación, salvo la patológica, ¿no? Sé que no, o sea, como vos bien decís, una necesidad de reemplazar una articulación no lo podés hacer con una mínima invasiva. Pero salvo eso, un paciente que no puede operarse por una mínima invasiva por cuestiones extra a la articulación probablemente tampoco lo puede hacer con una convencional. Tal cual. Sí, así es. A propósito de que nombraste vos la parte cardiológica, desde el punto de vista cardiológico, para pacientes que por ahí cardiológicamente, por la envergadura de una cirugía, podrían tener complicaciones desde el punto de vista cardiológico en una cirugía convencional, ¿la cirugía mínimamente invasiva reduce el riesgo cardiovascular de la paciente? Esa sería la indicada. Esa sería muy buena tu pregunta porque esa sería la indicación precisa. Claro. Nosotros al tener menos exposición del paciente en el quirófano, tenemos menos riesgo cardiológico. Claro. Y eso irían de la mano. Claro, al reducir el estrés de la cirugía. Reducir el riesgo cardiológico. De un caso nomás en particular, que es anecdótico para comentarle, nos tocó en el servicio una paciente que lo que podemos usar en la cirugía mínimamente invasiva y la percutánea, que se había caído, todavía tiene una caída, y se había fracturado las dos muñecas. Entonces nosotros necesitábamos resolver ese caso, mejor no está viendo la paciente en este momento, resolver ese caso de forma rápida, y teníamos que operar las dos muñecas a la vez. Entonces, las dos fracturas obviamente no eran iguales, y nos permitió hacer esta cirugía percutánea y tener una rehabilitación mucho más rápido. Mucho más rápido y con menos riesgo. O sea, una cirugía que mejor a cielo abierto íbamos a ponerle un tiempo, a hacer percutánea, y teníamos que resolver el mismo problema en el mismo acto quirúrgico, nos permitió a través de mini incisiones y como veíamos con clavijas resolver el problema. Claro, interesante decir así un poco como resumen y para que los televidentes entiendan, estas cirugías que son menos destructivas, menos agresivas, también tienen menos agresión cardiovascular. Sería decir, se la tolera mejor desde el punto de vista cardíaco, ¿no? Eso era lo que antes de esta cirugía mínimamente invasiva a nivel de todos los sectores de la economía, teníamos nosotros los cardiólogos un real desafío en someterlos a los pacientes a una cirugía importante siendo cardiópatas. Claro. Y teníamos a veces complicaciones importantes, ¿no? Porque o supongamos que todavía siguen existiendo, se me ocurre, con aquellas que no se puede hacer cirugía mínimamente invasiva, como es el reemplazo total de cadera, que generalmente se da en pacientes añosos, cardiópatas o pulmonares crónicos o renales crónicos, en donde realmente las complicaciones de una fractura de cadera y de un reemplazo de cadera son importantes. Son importantes si no lo operás porque generalmente el enfermo va al óbito porque obviamente se muere por las complicaciones, y si los operás muchas veces también tienen alto riesgo quirúrgico, ¿no? Estas técnicas nos permitieron también acceder a resolver problemas en la parte pediátrica. En la parte pediátrica, con mini incisiones y una menor exposición del niño a una cirugía, resolvemos problemas como por ejemplo las fracturas graves de codo, que antes se ponía solamente un yeso y bueno, que consolides y que pegue la fractura como pegue. Y veíamos a muchos chicos con el yeso colgante, y ahora nos permite resolver problemas con clavijas y que el chico esté a la semana moviendo el brazo. Qué bien, ¿no? Dándole estabilidad desde afuera con mini incisiones, porque sabemos que una incisión grande, una cicatriz grande, le va a quedar de por vida. Sí, eso recordaba recién en palabras de Juan Pablo Pozzi,
con respecto al tamaño de la cirugía y al tamaño de las cicatrices que hablaba recién Matías, y que Juan decía que años atrás a grandes heridas, grandes cirujanos, ¿no? Claro. Grandes cirujanos, o sea que cuanto más grande era la herida, mejor era el cirujano, ¿no? Y además que inclusive, y que el paciente lo exponía y lo mostraba como una conquista de guerra, ¿no? Claro, de guerra quirúrgica. ¿Cuántos puntos te dieron? Mirá cuántos puntos claro. me hicieron, ¿no? Claro. Y realmente. hoy, claro, ¿no? Y decía también que en este mismo caso, antes decía el doctor Jiménez, que antes los cirujanos rompían para reparar, o sea, tenían que ingresar a la cavidad abdominal cortando toda la pared abdominal con todo el daño que eso significa, ¿no? Y lo mismo en tu caso, ¿no? De grandes cicatrices a pequeños puntos por donde se entra, ¿no? Sí, se rompió con ese paradigma, como decía el doctor. Y de grandes, vamos grandes a poner incisiones. el bocadillo simpático o entonces también por ahí se decía que los cirujanos cobraban en la cantidad de puntos que hacían. Entonces, claro, ahora ustedes andan mal si van a eso, ¿no? Realmente. Sí, me haces acordar también lo mismo cuando en el lugar donde yo me formé como cardiólogo había un excelente cirujano vascular, ¿no? Y entonces nosotros lo acompañamos a revisar los pacientes para, cirugía, por ejemplo, de aorta abdominal, ¿no? Entonces después, cuando preguntaban cuánto iba a cobrar el doctor, decía con cuántas manos lo palpó, si iba como 5 o 10, ¿no? Sí. Bueno, son anécdotas que, graciosas para salir un poco del tema cirujano que tenía mucha experiencia en carótida. Sí, excelente. Cuando lo habían operado, me acuerdo, al presidente Menem había dicho, dice, tanto lío hicieron, dice, yo tengo no sé cuántas. Tal cual, y eso era cierto. Y era cierto. Yo particularmente con ese cirujano. Ese cirujano venía a la tela donde vos trabajás hace muchos años. Justamente en el mismo tiempo que le habían operado la carótida a Menem, en el mismo tiempo que el paciente, que Menem había estado internado por su carótida, un paciente al que yo seguía, le había operado, obviamente en forma sucesiva, porque no se puede hacer las dos al mismo tiempo, en forma sucesiva las dos carótidas. El mismo médico que realmente era bueno. Cobraba, pero era muy bueno. No sé si iba a apuntar algo, Matías. No, que también se puede hacer conmigo las transferencias tendinosas, ¿no? Por ejemplo, en mi especialidad, que es el tema de la mano, transferir un tendón a otro para que funcione tal vez un dedo, se puede hacer también con mini incisión. Estas mini incisiones nos permiten tener elementos de magnificación, como en el caso de la mano son las lupas. Las lupas o el microscopio, ya en microscopio nos vamos a la microcirugía, pero la mini incisión nos permite hacer transferencias tendinosas. O sea, tomar un tendón. Tomar un tendón que está cumpliendo una función y ponerlo en otro lado para que cumpla la misma función o la función inversa. Del destino. Exacto. Por ejemplo, un tendón que está cumpliendo la función de flexionar, se puede hacer una transferencia y para que sirva para extender la mano. Ajá. Se llega a eso con mini incisiones. Claro. La ruptura, por ejemplo, que es algo muy frecuente, que lo vemos en el servicio del pulgar, ahí existe una transferencia que se saca un tendón de este dedo, que es del índice, y se lo pasa al pulgar. Funciona la mano. Con la tierra encima. Sí, digamos. nada más que tiene que hacer un reconocimiento que después se hace con la terapia ocupacional, se trabaja eso para que identifique el cuerpo que el dedo índice ahora va a funcionar como pulgar. Un poco complejo de entenderlo, claro, pero... digamos para la audiencia también, la terapia ocupación le decís, porque indudablemente la mano... Exacto. La dirige el cerebro, digamos, a eso vos te referís. Perfecto. Yo cuando estabas hablando recién de tendones, me acordé y quiero preguntar, que es bastante frecuente, uno lo escucha y algunos también lo ha visto cuando estaba en la práctica asistencial, la rotura del tendón de Aquiles. Muy frecuente. Que es muy frecuente, ¿no es cierto? Ya sea en deportista o en no deportista, no necesariamente. Es decir, estos métodos diagnósticos artroscópicos y cirugía mínimamente invasiva lo permite. Existe una técnica que es una técnica percutánea, que es, se sutura el tendón a través de incisiones, mini incisiones, que entra una aguja, a ese nivel estamos hablando, a ese nivel, que entra una aguja a través de la piel, obviamente, se sutura el tendón. Son las lesiones de los fines de semana. Los fines de semana, pacientes que
las personas. Hay alguien que está entrenado y otros que no están entrenados, que van a jugar al fútbol y sienten como un latigazo. Sí. Todos manifiestan lo mismo. Siente como que alguien le pegó atrás, un latigazo. El nombre de la pedrada. Es la pedrada. Son las patologías que vemos los fines de semana. Muchos los fines de semana. Mira, y ya que tomás el tema, yo creo que ya lo hemos tratado acá, a la patología del fin de semana, de aquellos pacientes que durante el fin de semana quieran hacer toda la actividad física que no hicieron durante la semana, ¿no? Y eso lo vivimos, yo lo vivo como cardiólogo, porque por ahí es el riesgo del potencial daño durante el fin de semana supera al escaso beneficio que le va a dar hacer toda la actividad física ahí que quiere hacer el fin de semana, ¿no? Desde el punto de vista cardiovascular, un paciente que no tiene ni un mínimo entrenamiento quiere jugar 30 y 30 un partido de fútbol el sábado por la tarde, ¿no? Y lo más probable es que le pase algo desde el punto Después de vista... de un copioso asado. Encima. Y lo traigo porque también pasa desde el punto de vista traumatológico. Aquí el que juega a la pelota, al fútbol, y no tiene un mínimo entrenamiento, un mínimo timing, o sea, saber llegar más o menos a una pelota, llega tarde, o se fractura él o fractura el otro. No sé si vos lo tenés así. Sí, así. Sí, están divididos así, las lesiones de los fines de semana, ni hablar las lesiones también tenemos, esas son las lesiones, como bien vos mencionabas, de los jugadores de fútbol, y tenemos lesiones, las laborales también. Ajá. Las laborales tienen 2 puntos críticos. También esto nos puede ayudar un poco a la medicina preventiva. Sí. Las primeras horas de inicio del trabajo y las últimas horas de inicio del trabajo. Está comprobado que son el margen horario que está menos concentrado el operario. Entonces vemos también a primera hora del día lesiones graves de operario, como por ejemplo amputaciones de dedo o fracturas, y a última hora que está terminando la jornada laboral, bueno, ya estoy llegando a mi casa y pierden esa concentración, que pueden ser segundos o minutos y pueden tener graves consecuencias. Esas son las de la semana. Y volviendo al tema que vos me decías, lo de los fines de semana, vemos un paciente que no está preparado, tal vez para esa práctica deportiva, con sobrepeso. Claro, ese es el problema. Y la conjunción de los deportes de contacto, como son el fútbol, el básquet, con las diferentes edades. A lo mejor un paciente de una edad está jugando con un chico de 22 años. Eso es muy frecuente. Y esa lesión es para los dos igual. El mecanismo de choque de un paciente, pues los dos pueden lesionarse, uno por un peso y el otro por el otro peso, y uno por la elasticidad muscular y otro porque no tiene elasticidad muscular. Pero lo vemos muy... no el fútbol ya profesional o amateur, que hay equipos... Sí. El fútbol, como decimos, del fin de semana, nos juntamos a hacer un deporte. Ni hablar del pádel, muchas lesiones que quieren resumir lo que no llevan la semana, el fin de semana. Yo particularmente en práctica diaria como cardiólogo, definitivamente desaconsejo la práctica eventual del fútbol el fin de semana, porque estoy convencido que es más para... Porque encima, todos dicen que van a tener un poco de recreación, y mentira, todos quieren ganar. Así es. Y todos quieren ganar, y se comen varias broncas, ¿no? Y puede terminar mal esas broncas, digamos, desde el punto de vista cardiovascular, ¿no? Que terminan en las peleas, pero también pueden terminar como un infarto. Sí, ¿sí? Sí. Y de hecho, ha pasado, ¿no? Que pueden terminar. De hecho, tenemos más que un caso. Bien. Yo quiero volver al tendón de Aquiles. La clínica que vos dijiste, que casi todos los pacientes refieren que sintieron como una pedrada en la parte posterior de la pierna. Hay alguna clínica, a veces, que es más solapada, como todas las cosas en la clínica, es decir, no todos los pacientes se presentan de igual forma. Y la pregunta es esta: ¿cómo uno puede certificar el diagnóstico? ¿Y qué es lo que deberíamos decirle a los televidentes, a los que nos están viendo, para la consulta precoz, pensando que es un tendón que puede retraerse en un tiempo que vos dirás cuánto es? ¿Qué consejo se podría dar al respecto? Bien, lo principal para... no sé si sí, está muy claro. Y es interesante lo que me preguntás. La parte muscular,
para la actividad diaria y más para la actividad deportiva, tiene que estar entrenada. Y ese entrenamiento se hace a base de cargas. La carga debe ser progresiva. Bien. Pero esta es la parte de tonicidad muscular. Bien. Pero esa tonicidad muscular tiene que estar acompañada de la parte de elongación, que viene junto. O sea, en los años 80 se daba mucho la hipertrofia muscular de los gimnasios, y donde se veían también muchas lesiones musculares por las rupturas de los tendones. Como se rompe el tendón de Aquiles, se puede romper el tendón del bíceps, se puede romper otros tendones. Entonces, yo creo que uno de los métodos es tener un buen entrenamiento y tener una buena elongación. Y no sobrecargarse. Y no la elongación post al ejercicio, sino el ejercicio de elongación. Exacto, el ejercicio de elongación. Generalmente se dice en la práctica deportiva, que nosotros lo vemos frecuente, la parte de traumatología está muy pegada a la parte deportiva, que se debe elongar el 10% de lo que se entrenó en tiempo. Bien. Ajá, perfecto. Bien. Antes y después. Antes y después. Sí, es muy importante la elongación antes. Y es muy importante preparar al cuerpo para lo que va a hacer. O sea, es lo que se llama entrada en calor. Claro. La entrada en calor. Entonces, una buena tonicidad muscular es muy importante, pero también es muy importante una buena elongación. Bien. Matías, y el tema de, si sigo con el tendón de Aquiles, la rotura, es decir, ¿tiene un tiempo en donde, porque los tendones indudablemente se retraen, ¿no es cierto? Es decir, ¿hay una ventana de tiempo de consulta para poner la solución quirúrgica? En este caso, en puntual, viene enseguida. El paciente pues, no puede mover el pie. Claro. El paciente se cae. Y lo traen que no puede mover el pie. Bien. La ruptura completa. Existen rupturas parciales, pero le da lo principal es la impotencia funcional. Sintió ese golpe y se cayó. Y lo traen los compañeros que no pueden mover el pie. Hacemos una ecografía. Claro, eso te iba a preguntar, el diagnóstico definitivo es una ecografía. ¿Cómo podemos prevenirlo? En la parte de medicina preventiva hay pacientes que empiezan con dolores, es decir, que tienen alguna tendinitis del tendón de Aquiles. Y esa tendinitis se puede hacer crónica, se puede transformar en una tendinosis y en calcificaciones que están antes del tendón. Entonces eso se puede prevenir. El paciente que me duele atrás del pie, se hace una ecografía, mira, vos tenés una tendinitis, tenemos que hacer un tratamiento, no vaya, ¿qué práctica hace? Yo salgo a jugar al fútbol, no vaya este fin de semana hasta que no lo recupere. Claro, eso es muy importante. Después de la pausa, te voy a preguntar si tenés alguna experiencia con la rotura del tendón de Aquiles con algún fármaco, con algún tipo de antibiótico específicamente, ¿no? Que lo hemos visto como clínico alguna vez. Bueno, un corte y ya volvemos. Contacto Directo, la mejor compañía de la mañana. Música, información y curiosidades con la conducción de Maricel Perrone. Contacto Directo, lunes a viernes desde las 8 por Canal 4 y FM Contacto. ¿Sabes cuál es la mejor opción para comprar, vender y saludar en la ciudad y la zona? Sí, teleclasificados. ¿Necesitas decirle a esa persona especial cuánto la querés? ¿Felicitar a un egresado? ¿Recordar tu aniversario? ¿Sorprender con un regalo novedoso a alguien en su cumple? Promos, saludos, mensajes y felicitaciones. 7 días con foto a solo 75 pesos. Teleclasificados. Efectivos siempre. El fin de semana de tu radio tiene mucha más música para vos. Classic Weekend. Classic Weekend. En la 100. Hecho con nuestras mejores canciones. El fin de semana con más música de la radio. 9992. La 100. En San Francisco, 89.1 es la 100. 100. ¿Sabes cuál es la mejor opción para comprar, vender y saludar en la ciudad y la zona? Sí, teleclasificados. ¿Necesitas decirle a esa persona especial cuánto la querés? ¿Felicitar a un egresado? ¿Recordar tu aniversario? ¿Sorprender con un regalo novedoso a alguien en su cumple? Promos, saludos, mensajes y felicitaciones. 7 días con foto a solo 75 pesos. Teleclasificados. Efectivos siempre.
Tu familia merece la mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. Contacto Directo, la mejor compañía de la mañana. Música, información y curiosidades con la conducción de Maricel Perrone. Contacto Directo, lunes a viernes desde las 8 por Canal 4 y FM Contacto. ¿Sabes cuál es la mejor opción para comprar, vender y saludar en la ciudad y la zona? Sí, teleclasificados. ¿Necesitas decirle a esa persona especial cuánto la querés? ¿Felicitar a un egresado? ¿Recordar tu aniversario? ¿Sorprender con un regalo novedoso a alguien en su cumple? Promos, saludos, mensajes y felicitaciones. 7 días con foto a solo 75 pesos. Teleclasificados. Efectivos siempre. Kevinston Rebajas. Kevinston, la misma pasión, la mejor onda, las mejores rebajas. Kevinston, aprovecha estas rebajas. Kevinston, 25 de mayo 1984, San Francisco. Bueno, continuamos con Matías Gandolfo hablando de artroscopía, cirugía mini-invasiva en traumatología. Estábamos charlando sobre la rotura del tendón de Aquiles y Jorge le había planteado a Matías una pregunta que charlando en el corto nos dimos cuenta que conocíamos todos varios casos de un antibiótico que puede concluir en la rotura del tendón. Contanos. Sí, así es. La levofloxacina es uno de los antibióticos que puede producir una ruptura de tendón de Aquiles. Esto produce un proceso inflamatorio. No se conocía bien la causa, pero hubo varios casos hubo casos de rupturas bilateral del tendón de Aquiles por la toma de levofloxacina. Hay que tenerlo para tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo presente, obviamente. Bueno, Matías, ¿nos quería contar sobre unas diapositivas que tenías para mostrar? Sí, existe ahora, esto estaba avanzando la tecnología, lo que hablábamos de cirugía mínimamente invasiva, y se han combinado técnicas, se llama esta técnica asistida combinada, por ejemplo, en cirugía de la mano, en los cuales nos permite hacer cirugía percutánea asistida por artroscopía. Es decir, como nosotros tenemos que ver a dónde va dirigido un tornillo, dónde va dirigido una clavija o cómo está resuelto el problema de una fractura de muñeco de mano, lo podemos ver desde afuera con una radiografía o con un intensificador de imágenes, que es un aparato que, para que entienda la audiencia, que el intensificador de imágenes es un aparato que nos permite ver muchas radiografías pero en tiempo real, es decir que podés mover la articulación y a su vez podemos ver la lesión desde adentro con una visión artroscópica. Esto se ve una resolución que nos pasó hace poco, que el paciente tenía una fractura y una luxación en el carpo, en la mano, en estos huesitos que forman parte de la muñeca, y pudimos resolverlo con un tornillo. Ese tornillo que se ve ahí es en un huesito que se llama escafoide, para que la audiencia tenga más o menos una idea de qué tamaño tiene. Ese tornillo tiene 18 milímetros de largo. Es un tornillo muy, muy chiquito. Poco menos que 2 centímetros. Poco menos que 2 centímetros, y lo estamos colocando dentro de un hueso para solucionar una fractura. Esto junto con la cirugía con el paciente despierto, como hablábamos, que es cirugía de paciente despierto que se da mucho en los tendones, nos permite evaluar cuál es la tensión que se le puede dar a un tendón con una asistencia de la parte de anestesia, y el paciente está despierto, sin dolor, se hace con anestesia local o regional, pero puede mover, por ejemplo, la mano. Eso, junto a la técnica asistida combinada, es un punto más de lo que es la mínimamente invasiva. Se me ocurre una pregunta así, porque tratando de trasladar lo que uno ve en cardiología, a veces nosotros, por ejemplo, en cirugía cardiovascular, vos estás reparando una válvula cardíaca y tenés un ecógrafo transesofágico
en tiempo real y podés, antes de sacar el paciente de bomba, testear cómo ha quedado todo. O sea, que te estás haciendo una cirugía en la cual las estás evaluando funcionalmente en el mismo momento. ¿Esto es algo parecido? Sí, intraquirúrgicamente. Claro. Tipo, como haces control de calidad. Claro, no, es muy importante, ¿no? Porque estás viendo cómo está quedando lo que estás haciendo. Sí, lo utilizamos mucho en una patología que es muy frecuente en la mano, que es el dedo en resorte o el dedo en gatillo. Ajá. El dedo resorte... Tenía un oyente que quería preguntar sobre eso. Bien, le vamos a responder a ese Bien. oyente, que el dedo en resorte o el dedo en gatillo es una patología tenosinovial. Es decir, que Explicanos qué es lo que es tenosinovial. tenosinovial es que es de un tendón, es la sinovitis, que es lo que recubre el tendón, la vaina que recubre el tendón, eso se inflama, aumenta el tamaño del tendón, es como si pusiéramos algo en agua y esto crece de tamaño, esto es algo parecido, y ese tendón tiene que pasar por un túnel. Como ese túnel no se puede extender, y el tendón sí se pudo, está más grande, está más hinchado, podríamos decir, hace un resalto. Y en el dedo ese pasaje por ese túnel, y es la vuelta de pasar como el tendón cuando se mueve, hace como si fuese un gatillo. Esa lesión nosotros la podemos evaluar intraquirúrgicamente, se hace con una anestesia local asistida, operamos con una mini incisión, ese túnel, lo abrimos ese túnel, porque al tendón no lo podemos desinflamar, se puede desinflamar con a lo mejor con un corticoide, pero va a seguir inflamado. Ajá, no tiene solución, digamos, médica. No tiene solución médica. Porque Cuando nosotros decimos no tiene solución médica, queremos decir no tiene otra solución que no sea quirúrgica. Exacto, Así es. Sigue siendo una solución médica, pero en nuestra forma de no va ni referirnos... con antiinflamatorio Claro. ni con rehabilitación. Momentáneamente puede ir, pero es mecánico. Es mecánico porque es un componente que es más grande y tiene que pasar por un lugar más chico. Claro. ¿Qué hacemos nosotros? No podemos reducir eso que está más grande, que es el tendón. Lo podemos reducir momentáneamente, pero va a seguir estando inflamado. Pero sí podemos sacar ese túnel, que se llama polea, lo podemos sacar con una mini incisión y lo podemos evaluar con el paciente despierto, que actualmente lo hacemos así. Claro. El paciente está despierto, lo operamos, decimos que mueve la mano, a ver si se le vuelve a trabar ese dedo en gatillo. Claro. Y se lo puede con una mini incisión también, ¿no? Estamos rondando sobre eso. Y estamos hablando de cuánto es el tiempo quirúrgico. 10 minutos. Impresionante. Claro, increíble. 10 minutos que el paciente tiene la recuperación y se va. Demora más en llevar el paciente de la sala de internado a la sala de operación y prepararlo que en sí el acto quirúrgico. Claro. Creo que todos estos procedimientos mini van a, con el tiempo, creo que ya deben estar logrando, disminuir toda esa, que a veces es fantasía, a veces es realidad que tenemos los pacientes, me pongo del otro lado, ¿no? de la mesa del cirujano, a la cirugía. Es decir, porque uno siempre, cuando le dan la alternativa, o le daban la alternativa entre tratamiento médico y tratamiento quirúrgico, obviamente siempre elegía el tratamiento médico porque, reitero, la cirugía siempre era una cosa a gran escala. Ahora creo que con lo que uno va aprendiendo, y con lo que acaba de preguntar el doctor y vos respondiendo, de que es una cosa de 10 minutos, bueno, tiene que evaluar el paciente si realmente quiere estar todo el resto de su vida con ese inconveniente o en 10 minutos solucionarlo. Claro, ¿no? como suele ahora suceder con la patología del túnel carpiano. Teníamos una imagen, hay una imagen, si la podemos ver, que esta lesión que es frecuente, la mano muy frecuente, se hace con mini incisiones. Ahí está, ahí lo tenemos. Fíjense cómo es ese es el aparato que es asistido, que es un artroscopio especial para el túnel carpiano, y lo vemos en la imagen inferior izquierda, para el televidente, lo que es la incisión. Claro. Son 2 puntos. Este paciente que nosotros lo operamos hoy a las 8 de la mañana, ahora está en su casa realizando la vida normal. Parece que se hubiera puesto en la palma de la mano, que se hubiera hincado con una espina. Así es. Ese es un ejemplo y lo vemos cuál es los elementos que usamos para esa mini incisión. Y después también cuando lo invitamos al doctor Prámparo, que habló y mostró de la cirugía, como decía vos también, del mini invasiva del alus valgo, del Juanete, que siempre es una cirugía bastante grosera, importante, con un postoperatorio largo, doloroso, una cosa como para
poner versus sufrir toda la vida del juanete con los dolores y la deformación estética o animarse a operarse. ¿No? Bueno, sí, lo mismo la cirugía de lo que estás hablando del túnel carpiano, realmente que es una patología muy, pero muy molesta y muy, muy dolorosa, ¿no? Que se pueda solucionar. Que se pueda solucionar con... Claro. Y esto es reciente, ¿no? Yo recuerdo cuando recién me iniciaba en traumatología y hacía la residencia y se operaba túnel carpiano, el paciente salía con yeso. Sí. Se operaba con grandes incisiones, una incisión muy grande, con yeso, sí, y estaba un mes con el yeso. Me acuerdo porque era yo el que tenía que curarlo, los residentes éramos los que teníamos que curar, y hacíamos una ventanita en el yeso para curarlo. Y ahora con una cirugía que dura aproximadamente 15 a 20 minutos, con una magnificación, que necesitamos solamente una lupa para poder observar bien que está liberado el nervio, el paciente está en la casa a la noche comiendo con la familia, moviendo la mano, en el postquirúrgico moviendo la mano. Matías, una articulación que yo en la vida diaria de amigos y de pacientes veo que es recurrente la consulta es la rodilla, ¿no? ¿Qué patologías son las patologías prevalentes de la rodilla y cuáles vos podés abordar con esta técnica? Bien, el dolor de rodilla técnicamente y médicamente se llama gonalgia. Esta gonalgia, dentro de las lesiones, que es una cápsula cerrada a la rodilla, tenemos los meniscos, tenemos los ligamentos, y las lesiones que podemos abordar con la técnica artroscópica son las dos. Son la lesión meniscal y la lesión ligamentaria. La parte artrósica es un poquito más compleja. Hay técnicas artroscópicas, pero la lesión del desgaste articular ya es otra entidad que toma parte de la artroplastía, que es el reemplazo articular. Claro, que eso también hemos hablado acá del reemplazo de la rodilla en total o de... Claro, eso que hablaba el doctor Armas, claro, sí. El doctor que nos decía que hay pacientes que son jóvenes, que a lo mejor se le propone una artroscopía, pero también van a necesitar un reemplazo articular. Claro. Quiero hacer una pregunta sobre el tendón de Aquiles, que me quedó pendiente, ¿no? Un paciente que ha tenido rotura completa del tendón, es operado y reparado exitosamente y es un deportista, ¿puede seguir haciendo su vida normalmente? Sí, puede seguir haciendo su vida normalmente, con los cuidados, y lo fundamental, nosotros le decimos a los pacientes, no es el acto quirúrgico en sí, sino también el postoperatorio, el cuidado postoperatorio. Nosotros estamos juntos en eso, somos un equipo, porque el paciente pone su parte, nosotros ponemos la otra, pero llega un momento que nosotros damos las indicaciones y el paciente sale del consultorio y a veces lo perdemos, ¿no? Si realmente va a seguir esa indicación o no. Y es muy importante la rehabilitación. La rehabilitación hay que tomar conciencia que es muy importante. Matías, nos queda muy poquito tiempo, pero 2 palabritas sobre la fractura de estrés en los deportistas. Sí. Actualmente se ve mucho en los deportes combinados. ¿A qué me refiero a deportes combinados? Son los deportes, por ejemplo, el triatlón, que lleva, o deportes de larga resistencia, que son muchas horas, el cuerpo está exigido a un estrés constante, se producen las fracturas por estrés. El cuerpo tiene un límite, es un fusible, y el fusible lo tienen los tendones, los músculos, los ligamentos y los huesos. Es la forma, en la parte traumatológica, que es lo que a mí me corresponde, es lo que nos hace parar. La parte cardiológica, mejor un Angor, pero en la parte traumatológica, esos son fusibles. Uno de los fusibles, estoy poniendo un ejemplo con el tema del estrés del triatlonista, está entrenado muscularmente, la parte tendinosa está entrenada, pero la parte ósea tiene una resistencia. Entonces, esa carga mejor para una actividad deportiva, que en la parte de competencia son más de 6 horas, 8 horas, ese cuerpo recibió una carga de meses de entrenamiento. Cuando la exigencia supera ese tiempo, el cuerpo nos dice, hasta aquí llegué. ¿Hay algún hueso en especial que es el más candidato a fracturarse en estrés en los deportistas? Sí, todo lo que es el metatarso y lo que es fémur y tibia. Son los huesos que reciben carga. Metatarso, que es el pie. Se ve mucho, y lo veía mucho también cuando lo hice en mi residencia, en el tema de los soldados.
los soldados que hacían marcha. Yo hice una residencia en un hospital militar y veíamos que después de unas marchas prolongadas, que no tenían tanto tiempo, pero sí era un exceso de peso por la mochila y que tenían que llevar mucha carga, se veía la fractura por estrés en el metatarso, que es un calzado que no está adecuado, que es un borseguí, que no es un calzado deportivo, más la carga, más en un terreno que no es el apto, se veían muchas fracturas por estrés. En estas guerras modernas, cuando decías la mochila, otra vez leí que no sé si en Afganistán o en donde, Medio Oriente, los soldados yanquis tenían la mochila como 30 y pico kilos, una cosa así, entonces debe ser frecuente realmente, ¿no? Sí, las fracturas por estrés son muy podríamos evitar la guerra en vez de... Sí, sería más importante, sí, ¿no? Y sobre todo en los norteamericanos. Bueno, vamos a terminar nuestro programa. Jorge, bueno, cerramos. Matías, muchísimas gracias por estar acá, realmente muy interesante. Yo por lo menos muy didáctico, muchas gracias. He aprendido mucho, espero que a ustedes también les haya servido. Así que bueno, nos vemos el jueves que viene. Sí, y el jueves próximo, que es el primer jueves que yo no voy a estar. de agosto, justo coincide con la primera semana de agosto, que es la de lactancia materna, así que vamos a tratar ese tema. Bueno, chao, hasta luego. Buenas noches.